next thing I do, I'll clip the lady's ears off. I'll keep my word. I'll see you ripped up. Bienvenidos a Whitechapel, viajantes. Hoy vamos a recordar a las víctimas de uno de los asesinos en serie más famosos de la historia, Jack the Ripper. Visitaremos sus tumbas, los lugares donde fueron salvajemente asesinadas y hablaremos de sus vidas. Nuestro viaje comienza aquí, en la Iglesia de Cristo de Spitalfields, muy cerca de los lugares donde Annie Chapman y Mary Kelly fueron asesinadas. La Iglesia de Cristo lleva unos 300 años aquí y cualquier habitante de la zona de la época victoriana la conocía, sobre todo los pobres y los sin techo, ya que aquí a la derecha de la iglesia donde están los árboles, en el cementerio, que ahora es un parque, podías pasar la noche gratis, aunque sin dormir, ya que dormir en la calle estaba prohibido. Es más que probable que alguna o todas de las 4 víctimas de Jack que no tenían hogar pasaran alguna noche aquí. Lo que sí es seguro es que al menos 2, si no todas, eran clientas del pub que hay aquí a la izquierda de la iglesia, el Ten Bells. El lugar toma su nombre del número de campanas que hay en la Iglesia de Cristo, aunque durante los años 70 y 80 el dueño le cambió el nombre a Jack the Ripper, con el letrero en rojo sangre y todo. No parece la elección con más tacto, pero en fin. Finalmente, en 1988, coincidiendo con el centenario de aquel otoño sangriento, finalmente cambiaron el nombre de nuevo al Ten Bells. Según la leyenda, el fantasma de Annie Chapman y de un hombre de la época victoriana merodean aún por el pub desde aquel otoño. Una pequeña aclaración. Whitechapel se llama Whitechapel por una Whitechapel, pero no es esta. A unos 15 minutos a pie de la Iglesia de Cristo se encuentra el Museo de Jack the Ripper, que os voy a ir mostrando en fotos y vídeos por partes a lo largo del vídeo, empezando por la morgue del museo. No voy a acercarme demasiado a las fotos de las autopsias, pero en esta sala nos dan una imagen del horror de los actos que tuvieron lugar en aquel año de 1888. En las paredes veis fotos, resúmenes de las autopsias y una pequeña biografía de cada una de las víctimas, incluyendo a las 4 no canónicas: Martha Tabram, Emma Smith, Alice Mackenzie y Frances Coles. Vamos ahora a recorrer las calles de Whitechapel para conocer a estas 6 mujeres, 5 víctimas canónicas y una que no lo es, centrándonos en sus vidas y los momentos anteriores a su muerte, pasando muy por encima de los horribles actos en sí. Martha Tabram nació el 10 de mayo de 1849 en Southwark, en Londres, la menor de los 5 hijos del almacenero Charles Samuel White y su esposa Elizabeth Dowsett. Casó con Samuel Tabram el 25 de diciembre de 1869, con quien tuvo 2 hijos y quien la abandonó en 1875 debido a su alcoholismo. Martha acabó en las calles de Whitechapel, vendiendo baratijas y ejerciendo la prostitución. A las 5 menos cuarto de la madrugada del 7 de agosto de 1888, se encontró su cadáver en el extremo norte de George Yard. El doctor Timothy Robert Killen llegó a la escena del crimen alrededor de las 5:30 y estimó que Martha había muerto hacía aproximadamente 3 horas. El asesino le había asestado 39 puñaladas en el cuerpo y en el cuello, incluyendo 9 incisiones en la garganta, 5 en el pulmón izquierdo, 2 en el pulmón derecho, 1 en el corazón, 5 en el hígado, 2 en el bazo y 6 en el estómago, hiriéndola también en los pechos, la parte baja del abdomen y la zona genital. A pesar de la brutalidad del crimen, al no haber sido cortada su garganta ni presentar evisceración, Martha no es considerada oficialmente una de las víctimas de Jack.
A diferencia de las demás víctimas, el lugar de entierro de Martha es desconocido. Es posible que debido a su pobreza fuese enterrada en una fosa común en algún lugar del East End, aunque esta placa, muy cercana a las de Polly Nichols y Catherine Eddowes, la recuerda en el cementerio de la ciudad de Londres. Mary Ann Nichols, llamada familiarmente Polly, nació como Mary Ann Walker el 26 de agosto de 1845, siendo la mediana de los 3 hijos de Edward y Caroline Walker. Casada en 1864 a los 18 años con William Nichols, un impresor de Fleet Street, tuvo 5 hijos, 3 chicos y 2 chicas. Aunque tras el nacimiento del último y por culpa del alcoholismo de Polly, el matrimonio se deshizo. Ella abandonó el hogar y acabó en las calles de Whitechapel. Su esposo la ayudó económicamente hasta que se enteró de que ejercía la prostitución. La noche del viernes 13 de agosto de 1888, Polly había vivido mucho y no tenía los 4 peniques que costaba una cama, así que tuvo que salir a hacer la calle. Estaba segura de que conseguiría el dinero pronto, porque según sus palabras, tenía un sombrero nuevo muy bonito. "I'll soon get my doll's money. See what a jolly bonnet I've got now." Polly fue vista con vida por última vez por Emily Holland, caminando sola por Osborne Street sobre las 2:30 de la mañana, aproximadamente una hora antes de su muerte. A las 3:40, un carretero llamado Charles Allen Cross descubrió lo que inicialmente creyó que era una lona tirada en el suelo frente a la entrada cerrada de un establo en Bucks Row, mientras caminaba hacia su lugar de trabajo en Broad Street. Al inspeccionar el objeto, Cross descubrió que la lona era en realidad el cuerpo de una mujer que yacía boca arriba con los ojos abiertos, las piernas estiradas, la falda levantada por encima de las rodillas y su mano izquierda tocando la puerta de la entrada del establo. Él y otro transeúnte, Robert Paul, fueron a buscar a algún policía por los alrededores, aunque antes de que pudieran encontrar alguno, los agentes John Neal y John Thane encontraron el cuerpo. El agente Thane fue a buscar al cirujano Dr. Llewellyn, quien llegó a Bucks Row sobre las 4 de la mañana. Llewellyn observó que la mujer tenía 2 heridas profundas de cuchillo en la garganta y rápidamente declaró que la mujer había fallecido. Luego ordenó al agente Neal que transportara el cuerpo a la morgue de Old Montague Street. Mary Ann Nichols fue enterrada la tarde del jueves 6 de septiembre de 1888 en el cementerio de la ciudad de Londres, en un ataúd de olmo pulido, con una placa de bronce con la inscripción Mary Ann Nichols, de 42 años. Murió el 31 de agosto de 1888. El cortejo fúnebre consistió en el coche fúnebre que transportaba el ataúd y 2 carrozas de luto, que llevaban a su padre, su exmarido y 3 de sus hijos. Varios miles de personas observaron el cortejo desde la morgue hasta el cementerio. A finales de 1996, las autoridades del cementerio decidieron marcar formalmente la tumba anónima de Nichols con esta placa. Annie Chapman, conocida como Dark Annie, nació el 25 de septiembre de 1840 como Eliza Ann Smith, primogénita de los 5 hijos de George Smith y Ruth Chapman, y comenzó a beber desde muy joven, llegando a ser su alcoholismo un verdadero problema durante toda su vida. Casó en mayo de 1869 con un familiar de su madre, John James Chapman, con quien tuvo 3 hijos, Emily, Annie y John, que nació lisiado y tuvo que ingresar en una institución para discapacitados físicos. Annie había conseguido mantener su alcoholismo a raya durante un tiempo, pero el sufrimiento por la discapacidad de su hijo menor y la muerte de la primogénita con solo 12 años la llevó a recaer, siendo incluso arrestada en varias ocasiones por estar en estado de embriaguez en público. El matrimonio se separó de mutuo acuerdo en 1884, muriendo John 2 años después. Annie obtenía algunos ingresos trabajando en crochet, vendiendo flores y complementado todo con la prostitución ocasional. El cuerpo mutilado de Annie Chapman fue descubierto poco antes de las 6 de la mañana del 8 de septiembre de 1888 por un anciano residente del 29 de Hanbury Street, llamado John Davis. La señora Elizabeth Long testificó en la investigación posterior que había observado a Chapman hablando con un hombre a las 5:30 de la mañana. Los dos se encontraban más allá del patio trasero del 29 de Hanbury Street.
Long describió a este hombre como de más de 40 años, un poco más alto que Chapman, con cabello oscuro y una apariencia extranjera, desaliñada y elegante. Llevaba un sombrero de fieltro marrón de copa baja y posiblemente un abrigo oscuro. Según Long, el hombre le había preguntado a Chapman, ¿lo harás? A lo que Chapman contestó, sí. Se encontró cerca del cuerpo un delantal de cuero, parcialmente sumergido en un recipiente con agua situada cerca de un grifo, lo que dio alas a la teoría que había aparecido en la prensa tras el asesinato de Polly Nichols de que un judío del distrito, conocido como Leather Apron, era responsable de los asesinatos de Whitechapel. El 27 de septiembre, la Agencia Central de Noticias recibió la carta Estimado Jefe, Dear Boss, escrita por un individuo que afirmaba ser el asesino. El autor de esta carta hacía referencia a que en la prensa lo nombraban como el delantal de cuero, Leather Apron, afirmando, esa broma sobre el delantal de cuero me dio escalofríos. El autor concluyó esta carta con las palabras, atentamente, Jack el Destripador. De este nombre suplantó rápidamente a delantal de cuero como el apodo favorito de los medios para el asesino. Annie fue enterrada en una fosa común dentro del cementerio Manor Park poco después de las 9 de la mañana del viernes 14 de septiembre de 1888, en un servicio pagado por su familia. Su cuerpo fue colocado en un ataúd de olmo cubierto de negro con una placa donde podía leerse: Annie Chapman, murió el 8 de septiembre de 1888 a los 48 años. Desde 2008, la pequeña placa negra marca el lugar aproximado donde Annie fue enterrada, y desde hace unos meses, esta otra placa grande también la recuerda. Elizabeth Stride, conocida como Long Liz, nació como Elizabeth Gustavsdotter el 27 de noviembre de 1843 en Stora Tumlet, al oeste de Gotemburgo, en Suecia. Fue la segunda de los 4 hijos del granjero sueco Gustav Eriksson y su esposa Beata Karlsdotter. Liz empezó a prostituirse desde los 20 años, lo que le ocasionó varias enfermedades venéreas e incluso un embarazo siendo soltera. En febrero de 1866 se mudó a Londres, casándose en marzo de 1869 con John Thomas Stride, un carpintero 22 años mayor que ella, con quien no tuvo hijos. Desde 1877 y hasta la muerte de John en octubre de 1884, la pareja se separó y se reconcilió en varias ocasiones. Además de la prostitución, Liz ocasionalmente obtenía ingresos de la costura y la limpieza de casas, y fue detenida en varias ocasiones por conducta ebria y desordenada, y por uso del lenguaje obsceno. Desde 1885 y hasta su asesinato, mantuvo una volátil relación sentimental con un trabajador del muelle local llamado Michael Kidney. El cuerpo de Stride fue descubierto aproximadamente a la 1 de la mañana del domingo 30 de septiembre de 1888, en el patio adyacente de Dudfield por Louis Dimschutz, con un corte profundo de unos 6,5 centímetros debajo de la mandíbula, que había cortado su arteria carótida izquierda y su tráquea, y había terminado debajo de su mandíbula derecha. Alrededor de la 1 de la madrugada, Louis Dimschutz entró en Berners Street conduciendo su carro y su pony, y a la entrada de Dudfield's Yard, su caballo se detuvo en seco, negándose a seguir avanzando por el patio. Dimschutz fue a investigar, encendiendo una cerilla para poder ver en la oscuridad. Solo pudo ver un destello del cuerpo inmóvil y ensangretado de Liz. Temblando de miedo, corrió al cercano Club Educativo Internacional de Trabajadores para pedir ayuda. Estas son las ruinas de la antigua morgue de St. George in the East. Construida en 1876, sirvió en su día como una pequeña morgue antes de convertirse en Museo de Estudios de la Naturaleza en 1904. Como era la morgue más cercana a la escena del crimen, fue aquí donde trajeron el cuerpo de Elizabeth Stride. También fue aquí donde los agentes de policía y los testigos habrían tenido que acudir para investigar el crimen e identificar a la víctima, y donde el Dr. Blackwell realizó la autopsia. El edificio, como os he comentado, se construyó en 1876
y siguió funcionando como depósito de cadáveres hasta 1904, para pasar a convertirse en Museo de Estudios de la Naturaleza que formaba parte del Museo de Whitechapel. Albergaba exposiciones que incluían peces y anfibios vivos, pájaros, mamíferos y mariposas disecadas. Durante los meses de verano, el museo recibía hasta 1000 personas al día, en su mayoría grupos de niños de las escuelas locales. Sin embargo, el museo cerró durante la Segunda Guerra Mundial y el edificio ha estado vacío desde entonces. El asesinato de Stride se considera uno de los asesinatos canónicos del Destripador, debido a numerosos factores, incluidas las características físicas y el estilo de vida general de la víctima, el día de la semana en que había sido asesinada, la hora de la muerte, el lugar del asesinato y el método del asesinato, a pesar de que el cuerpo no fue mutilado como en los casos anteriores y posteriores. Se sospecha que el asesino cesó su ataque al escuchar a Tim Schutz llegar. Lamentablemente, nadie se presentó a reclamar el cuerpo de la pobre Liz. El sábado 6 de octubre de 1888, Elizabeth Stride fue colocada en la parte trasera de un carromato y llevada al cementerio de East London, siendo enterrada en la tumba para indigentes número 15.509. No hubo clero, ni familia, ni amigos presentes, solo el sepulturero y el enterrador. Todos los gastos de su entierro fueron pagados en su totalidad por la generosidad de George C. Hawkes, que era sacristán de la iglesia parroquial de San Lucas y director de una funeraria en la calle Banner. Catherine Eddowes nació en Wolverhampton el 14 de abril de 1842, la sexta de los 12 hijos del trabajador de hojalata George Eddowes y su esposa, Catherine Evans, que trabajaba como cocinera. La familia se mudó a Londres cuando ella era un bebé, y Kate volvió a su pueblo natal tras quedar huérfana de ambos padres a los 15 años. Después vivió en Birmingham, donde comenzó una relación con el exsoldado Thomas Conway, con quien tuvo 2 hijos, Catherine y Thomas. Aunque no hay constancia de que llegaran a casarse, Kate se tatuó sus iniciales, C.T. Catherine Conway, en el antebrazo izquierdo. En 1868, la pareja se mudó a Londres, donde tuvieron otro hijo y donde comenzaron los grandes problemas de Kate con la bebida y parece ser que los malos tratos por parte de él, lo que provocó que abandonara a Thomas en 1880. Desde 1881 convivió con un nuevo compañero, John Kelly, y ganaba su sustento realizando trabajos domésticos como limpieza y costura, y ambos realizaban trabajos de recolección de lúpulo estacionales en Kent, cada verano. También recurría ocasionalmente a la prostitución. A las 8:30 de la tarde del sábado 29 de septiembre, Kate fue detenida al estar tirada en la calle borracha y fue llevada bajo custodia a la comisaría de policía de Bishopsgate, donde la detuvieron hasta que estuviera lo suficientemente sobria como para poder irse, siendo liberada a la 1 de la madrugada del 30 de septiembre, precisamente a la misma hora que era descubierto el cuerpo sin vida de Elizabeth Stride. Kate fue vista por última vez por 3 testigos en un estrecho pasaje llamado Church Passage a la 1:35 de la madrugada, de pie, hablando con un hombre de complexión media con un bigote claro. A la 1:44, su cuerpo mutilado y destripado fue encontrado tendido de espaldas, con la cabeza apoyada en un pozo de carbón y girada hacia el hombro izquierdo, en la esquina suroeste de Mitre Square, por el policía de ronda de la plaza, P.C. Edward Watkins. Murder! Police! Murder! Police! There's been a murder! Murder! Mark Square! We're in Mark Square! El 16 de octubre,
el presidente del comité de vigilancia de Whitechapel, George Lusk, recibió un paquete que contenía la mitad de un riñón humano preservado, acompañado de una nota, que se hizo conocida como la carta de Lusk o la carta desde el infierno, debido a que la dirección del remitente utilizada por el escritor era From Hell. El autor de esta carta afirmó haber frito y comido la mitad faltante del riñón humano. Catherine Eddowes fue enterrada la tarde del lunes 8 de octubre de 1888, en una tumba pública sin nombre con el número 49.336 en el cuadrante 318 del cementerio de la ciudad de Londres, en un servicio dirigido por el reverendo Townscombe. Su ataúd era de olmo pulido y tenía una placa con la inscripción Catherine Eddowes, fallecida el 30 de septiembre de 1888 a los 43 años. Numerosas personas se alinearon en las calles mientras el cortejo, que consistía en un coche fúnebre de cristal cubierto tirado por caballos, iniciaba la procesión desde la morgue de Golden Lane hasta el cementerio, exactamente a la 1:30 de la tarde. Un carruaje de duelo que contenía a John Kelly, 4 de las hermanas de Eddowes y 2 de sus sobrinas, siguió al ataúd. Se estima que unas 500 personas estaban presentes cuando el ataúd llegó al cementerio de la ciudad de Londres antes del entierro. A finales de 1996, las autoridades del cementerio decidieron marcar formalmente la tumba de Eddowes con una placa casi enfrente de la de Polly Nichols. Mary Jane Kelly, o Marie Jeanette Kelly, no solo fue la víctima más joven y la que fue más salvajemente mutilada, sino también de la que menos se sabe. Casi todo lo que sabemos sobre Mary Jane proviene de Joseph Barnett, su pareja desde 1886 hasta el asesinato, que cuenta la información que recibió de la propia Mary. Parte de la información es contradictoria y se puede sospechar que parte, o tal vez gran parte, está embellecida. Parece que nació en Limerick, Irlanda, en 1863. En 1879 se casó con un tal Davis, pero su marido murió en la explosión de un pozo. Desde entonces ejerció la prostitución. En 1884 se trasladó a Londres, donde trabajó primero en un burdel de lujo del West End, y al menos una vez viajó a París con un caballero, pero regresó a las pocas semanas porque no le gustaba vivir en Francia. Después de su experiencia en Francia, Mary Jane Kelly utilizó el nombre de Marie Jeanette, y esta afectación se utilizó en el grabado del ataúd y en su certificación de defunción. El viernes 9 de noviembre de 1888, después de haber estado cantando la canción A Violet from My Mother's Grave durante unas horas en su cuarto, entre la medianoche y las 2 más o menos, Mary salió a la calle. Por cierto, es la canción que estáis oyendo de fondo mientras vemos una reproducción de lo que pudo ser su dormitorio. Sobre las 3:30 de la madrugada volvió a su habitación con un hombre. Fue la última vez que se la vio con vida. Sobre las 4 de la mañana, testigos que vivían en el edificio de Kelly declararon haber oído el grito de asesino, pero nadie investigó, ya que esto era algo muy común en el East End de Londres. La gente gritaba asesino todo el tiempo. A las 11 menos cuarto de la mañana, el casero, que quería hablar con Kelly, vio el cadáver a través de la ventana y llamó a la policía. El cuerpo de Mary Jane fue trasladado sobre las 2 de la tarde a la morgue de Shoreditch por orden del forense Roderick MacDonald. El doctor Thomas Bond y el doctor Baxter Phillips realizaron la autopsia. Mary Jane fue enterrada a las 2 de la tarde del lunes 19 de noviembre de 1888, en el cementerio católico romano de San Patricio en Leytonstone, en un servicio oficiado por el reverendo padre Columban. No se pudo localizar a ningún miembro de la familia para que asistiera a su funeral,
y las 8 personas que iban entre los 2 carruajes de luto que siguieron al ataúd de Kelly desde la iglesia de Shoreditch hasta el cementerio, donde fue enterrada, fueron Joseph Barnett, un individuo que representaba a John McCarthy, que era su casero, y 6 mujeres que habían conocido a Mary y que la habían testificado en la investigación sobre su asesinato. Varios miles de personas se reunieron fuera de la iglesia de Shoreditch para observar la procesión fúnebre. Mary Jane fue colocada en un ataúd de roble y olmo pulido con herrajes de metal. En una placa de latón sobre el ataúd se grabaron las siguientes palabras: Mary Jeanette Kelly, murió el 9 de noviembre de 1888 a los 25 años. Sobre el ataúd se colocaron 2 coronas de flores artificiales y una cruz hecha con semillas de corazón, y se colocó en un coche fúnebre abierto tirado por 2 caballos y seguido por 2 carruajes de luto. La inscripción en su lápida dice: En amorosa memoria de Marie Jeanette Kelly. Nadie más que los corazones solitarios pueden conocer mi tristeza. El amor vive para siempre. Polly Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly tuvieron la desgracia de cruzarse en el camino de Jack el Destripador en 1888. Y aunque tuvieron el mismo final sangriento, cada una de ellas había seguido un camino diferente, aunque sorprendentemente similar, hasta llegar a Whitechapel. Estas mujeres, cuyas fotos ni siquiera podemos estar seguros de que sean auténticas, sufrieron un sinfín de tragedias: divorcios, muerte de sus seres queridos, pobreza, alcoholismo. Recurrieron al trabajo sexual para salir adelante y pasaban los días en pensiones baratas y las noches deambulando por las calles de Whitechapel. Ojalá mi pequeño homenaje sirva para que se las conozca como lo que eran: hijas, madres, esposas, hermanas, amigas, seres humanos con sus defectos y virtudes que tenían sus propias historias que contar. Descansen en paz.